Bien, vamos a seguir estudiando esta carta de Tito, esta palabra del Señor, que hoy día, por su voluntad, nos sabe. Para ello quiero pedir que abramos nuevamente, o pongamos atención a Tito, capítulo 1, versículos 5 al 16. Téngalo abierto ahí, querida, para que podamos seguir la lectura y prestemos nuestro corazón a esta palabra del Señor. Dice así: por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que faltase y establecieras ancianos en cada ciudad, como te mandé. Sea el anciano irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no sean acusados como libertinos o rebeldes. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como mayordomo de Dios, que no sea arrogante, ni de mal genio, ni dado al vino, ni pendenciero, ni ávido de ganancias deshonestas. Antes bien, debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo y dueño de sí mismo, que sepa retener la palabra fiel conforme a la doctrina, para que pueda exhortar con sana enseñanza y también refutar a los que se oponen. Porque hay aún muchos rebeldes, habladores de vanidades y engañadores, especialmente los de la circuncisión. A ellos es preciso tapar la boca, pues por ganancias deshonestas trastornan casas enteras, enseñando lo que no es debido. Uno de ellos, su propio profeta, ha dicho: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones y perezosos. Este testimonio es cierto. Por tanto, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Para los que son puros, todas las cosas son puras. Para los que son impuros e incrédulos, nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia está corrompida. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Son abominables, desobedientes y reprobados para toda buena obra. Pablo aquí le escribe a su hermano en la fe, a Tito, un anciano, un pastor de la iglesia. Y le muestra aquí, entre otras cosas sin duda, una iglesia que proclama y enseña el Evangelio. Una iglesia que proclama y enseña el Evangelio. Y hoy día, queridos, la enseñanza está desafiada. Este concepto de enseñanza está desafiado, no solamente en nuestros colegios, en nuestras universidades, también está siendo refutada por muchos factores. Y la pregunta es sin duda: ¿qué enseñamos? ¿Cómo enseñamos? ¿Y cuándo enseñamos? La enseñanza es un telón de fondo, pero que también marca nuestros corazones y nuestros hechos y nos proyecta como personas, como sociedad. Porque no solamente son meras instrucciones, no solamente son meras reglas, no solamente es conocimiento por el conocimiento, sino que tienen un sentido, un propósito de alimentar nuestros corazones y nuestras mentes. Y es un desafío también para cada uno de los creyentes ser enseñados y instruidos por la palabra del Señor. Desde que vamos a la sala cuna
hasta cuando terminamos tal vez nuestros estudios, ya sea de colegio, básicos, universitarios, estamos siendo enseñados y muchas veces esas enseñanzas son contrarias y refutan la verdad del Evangelio. Y en este sentido también, Creta en particular no estaba exenta. Esta isla que está al sur de Grecia, que dicen los estudiosos tiene así como 260 kilómetros de largo. Para que se haga una idea, es como 80 kilómetros más larga que Chiloé. Estaba llena de mitología. Se preciaba ser la cuna del dios Zeus. Era también conocida por esta mitología del Minotauro. Este hombre con cabeza de toro que devoraba a los jóvenes griegos. Era una isla en medio del Mediterráneo, que sin duda tenía una vida multicultural. Habían judíos incluso ahí. E incluso los cretenses estaban emparentados con los filisteos. Era un punto de comercio, era un punto multicultural, un punto en donde el Evangelio se estaba levantando como medio de contraste, dejando ver el pecado y lo complejo y duro que es plantar una iglesia con sana doctrina, levantando la luz de Cristo, iluminando la vida de nuestros hermanos, avanzando de lugar en lugar y cumpliendo el mandamiento de Jesús, de hacer discípulos, bautizar, enseñar a que guarden su palabra. Es por eso, queridos, que el apóstol Pablo habla así de Tito. Por esta causa, versículos 5 y 6, por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que faltase y establecieras ancianos en cada ciudad, como te mandé. Sea el anciano irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no sean acusados como libertinos o rebeldes. Una iglesia debe avanzar sembrando fidelidad e integridad. Por esta causa, Pablo, por la causa de Cristo, por seguir expandiendo el Evangelio, particularmente la misión a los gentiles que de Jesús había recibido, dejó a Tito en Creta, en esta isla de mala fama, en esta isla donde había pueblo del Señor. Con un mandato particular, dice, para que pusieras en orden lo que faltase, no para que cambiara la verdad, no para que sea absorbido por la cultura, sino que para que pusiese en orden lo que faltaba. Y aquí Pablo también es humilde, porque por falta de tiempo él dejó la misión en Creta para seguir con sus deberes. Pero se dio cuenta que esta iglesia naciente necesitaba de la palabra del Señor y de hombres del Señor para avanzar, sembrando fidelidad e integridad. Y es por eso, por esta causa, y por la declaración maravillosa que hace Pablo en la primera parte de Tito, de cómo muestra a este Dios glorioso, a este Dios redentor, es que habla de este modelo misional de organización de nuevas congregaciones, estableciendo ancianos, que no necesariamente tienen que ver con nuestra edad, o con la edad de Cristian, que somos muy jóvenes los dos, sino que tiene que ver con el carácter, tiene que ver con la sabiduría del Señor. De esta manera, Pablo le dice que designa ancianos, pero no a dedo. No a dedo.
sino que más bien está diciendo que actúe como moderador, que se preocupe de cuáles son las cualidades de hombres de Dios en cada una de estas iglesias. Que esto, los ancianos, los hombres de Dios, los que gobiernan la iglesia como representantes de Dios, son parte de las bases bíblicas de una iglesia sana. Pero además añade una misión, porque no es solamente en Creta, sino que le dice en cada ciudad, en cada pueblo, llevar el evangelio. Es un tremendo desafío para nosotros como Iglesia Cristo Rey hoy día. Esa palabra que tiene Pablo para ti, de llevar esta verdad en cada pueblo, en cada ciudad. No solamente en la congregación en la cual estaba presente Tito, que era el Señor, nosotros también podamos llevar de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad, honrando el evangelio de Cristo. Y es por eso que también esta misión tiene un matiz, un carácter especial, sentada a las bases de la organización bíblica de la iglesia, de este sentido misional, de compromiso con el evangelio. Es que se nos muestra en el versículo 6 cómo debe ser el carácter de estos ancianos. Y nos muestra como un desafío práctico de la santidad, irreprensibles. Ahora, ¿esto quiere decir sin pecado? No. Más bien porque sabemos que eso no es cierto. Y sabemos que aún grandes hombres de Dios han caído en pecado. Y nosotros mismos, y yo mismo, peco delante del Señor. Este ser irreprensible tiene que ver con que no tengamos nada de lo cual de qué avergonzarnos o que entorpezca nuestra labor. Y si hay algo que es así, arrepintamos y pidamos perdón y la gracia del Señor. Ser irreprensible aquí no significa exento, puro, sin ningún pecado. Y aquí también aborda un aspecto cultural, pero también sienta las bases del ministerio. Habla de la familia, marido de una sola mujer. Culturalmente había poligamia. Había hombres que se casaban con más de una mujer. Habla aquí también de sus hijos. Habla de su casa, de su labor como ministros del Evangelio, haciendo sin duda eco del mandato del Antiguo Testamento, de unirte a una mujer creyente, de formar la fe en tus hijos, de la responsabilidad en el hogar como siervo y ministro del Señor, primeramente, porque como la Biblia también dice, si no sabe gobernar su casa, ¿cómo espera gobernar la iglesia del Señor? Es en ese sentido que, en ese carácter íntimo, los ancianos, los servidores de la iglesia, reflejen este conocimiento que contrasta con esta fama cretense, con esta mala fama cretense, que no es sin duda otra cosa que el pecado. Esto nos pone un tremendo desafío para los servidores de la iglesia, de honrar a nuestras familias. Esto quiere decir que, pero mi hija es muy desobediente. No es lo que está diciendo, que sus hijos no lloren, no sean desobedientes, sino que acepten la disciplina, acepten la corrección bíblica, acepten la exhortación responsable a la luz de las palabras del Señor. Y es por esto entonces que
con este carácter íntimo. Es que así, una iglesia entonces avanza cultivando fidelidad. Una iglesia así avanza cultivando fidelidad. Nos recuerda en el versículo 7 en adelante hasta el 9, dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como mayordomo de Dios, que no sea arrogante, ni mal genio, ni dado al vino, ni pendenciero, ni ávido de ganancias deshonestas. Antes bien, debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo y dueño de sí mismo, que sepa retener la palabra fiel conforme a la doctrina, para que pueda exhortar con sana enseñanza y también refutar a los que se oponen. Bien, aquí Pablo vuelve sobre el carácter de los ancianos, sobre el ser irreprensibles, pero esto tiene un propósito. Este sentido de carácter tiene un propósito para la iglesia. De aquí el Señor, aquí Pablo, pone un peso santo. Dice como mayordomo de Dios, como gobernador de Dios. No como representante del pueblo, sino de Dios. ¿Y cómo es Dios, querido? Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Un gobernador representa. Un gobernador conoce. Un gobernador tiene intimidad, conoce la voluntad. Un representante, un servidor de la iglesia. Estamos desafiados a conocer profundamente la voluntad de Dios. Por eso, que este carácter o señales distintivas de hombres de Dios para con su iglesia también se traducen en un sentido práctico. Dice que no sea soberbio, malhumorado, pendenciero, ávido de ganancias deshonestas, no dado al vino, que sea hospedador. Aquí nos habla también del carácter hacia los demás. No solamente el carácter o el sentido para su familia, sino que también el carácter para los demás. Que pueda cultivar esta fidelidad al Señor. Que no sea soberbio, que sea humilde para aprender, que sea humilde también para enseñar, que sea hospedador, consagrado a las cosas buenas del Señor. Porque aquí también vuelve en el versículo 9, que sepa retener la palabra fiel conforme a la doctrina. Un tremendo desafío. Un tremendo desafío, retener esta palabra fiel. Desde el principio de la iglesia, desde el principio del nacimiento, esta verdad enseñada fue manipulada, fue mal interpretada, fue escondida. Entonces es un tremendo desafío para nuestros pastores, para nuestros presbíteros, para nuestros ancianos, ser retenedores fieles de esta palabra. Esta palabra de Dios por la cual gobierna a su iglesia, por la cual dirige los corazones de cada uno de nosotros como en la iglesia. Un servidor de Dios, un anciano, un pastor, un presbítero, un diácono, un anciano que gobierna la iglesia tiene que ser fielmente convertido y convencido, mostrando amor, sabiduría y celo, como un interés activo y ardiente por el Evangelio. Y para eso es necesario que ser instruido en la palabra del Señor, conocer la palabra del Señor, estar firme en esta palabra del Señor, con humildad, pero con firmeza. Y también
ser capaz de enseñar esta verdad que contrasta con el mundo. El pastor Calvino comenta que un anciano o un pastor debe tener dos voces. Una para reunir a su pueblo, para llamar a las ovejas, y otra para ahuyentar a los malhechores, a los que perturban la verdad, a quienes quieren engañar, a quienes distorsionan la gracia bendita, la muerte y resurrección de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que su pueblo crezca, para que su pueblo avance. Queridos, ore por su pastor, oremos por nuestros pastores, oremos por nuestros líderes. Es un tremendo desafío y un tremendo privilegio que el Señor ha puesto en cada uno de ellos, en cada uno de nosotros. Este carácter, Dios no busca solamente un sentido moral, sino que busca fidelidad e integridad con la palabra del Señor. Eso mismo busca también para su iglesia, para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros. Y así, una iglesia entonces avanza cosechando integridad. Así una iglesia avanza cosechando integridad. Y de los versículos 10 al 15 particularmente, nos muestra esta lucha en contra de aquellos que distorsionan la verdad. Porque dice, porque hay muchos rebeldes, habladores de vanidades, engañadores, especialmente los de la circuncisión. Especialmente los de la circuncisión, y Tito había sido objeto de este legalismo judío, de esta mezcla de ley y de gracia, que quienes decían que los gentiles debían circuncidarse además. Contra estas luchas, contra estas distorsiones, contra esto es lo que los pastores y los servidores, los líderes de la iglesia, están llamados a velar. Es por eso que se hace tan necesario que seamos fieles a la palabra del Señor, que nos sostengamos en su gracia y que ella guíe y gobierne nuestros corazones y nuestros actos. Porque hay muchos, de mucho tipo, que quieren engañar al pueblo del Señor. Pero también aquí Pablo habla de este carácter cretense que los estudiosos dicen que cita a un poeta griego de Epimánides, que dice que los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones y perezosos. Hoy día estaría demandado por discriminación. No solamente en la ONU, sino que en la Haya. Pero él dice que este testimonio es cierto. Pero no es solamente algunas personas, sino que seguramente el pecado, sin duda, hermano. Pero este carácter nacional en el cual marca Pablo es una lucha también constante. Y es por eso que también es un desafío para Tito. Es un desafío para los ancianos. Es un desafío también para nosotros. Porque independiente de cualquier ciudad, independiente del nombre de la ciudad, tal vez muchas sociedades, muchos pueblos, muchas naciones pueden ser conocidas por este mismo carácter. Pero ¿qué es lo que dice? Recuerda que el evangelio aquí estaba naciendo. Entonces también es una advertencia respecto del carácter y pone a la luz el pecado con el cual Tito y su iglesia también deben luchar. Oh. Por eso es que se apartan de la verdad. Y también tenemos que ser sabios
como los judíos de Berea, cuando Pablo predicaba, ellos buscaban en las Escrituras a ver si esta predicación era cierta, a ver si estaba conforme a la palabra del Señor. Es por eso que no debemos apartarnos de la verdad. Y hace también una advertencia fuerte para ti. Dice, ¿sabes qué? Tienes que reprenderlos severamente, tienes que corregirlos con firmeza, no con odio. Corregirlos con la firmeza del amor. Por amor a la palabra del Señor y por amor a sus escogidos. Para que no perturben, para que no causen inquietudes, para que no distraigan los corazones, para que no causen un conflicto emocional. Recordemos que los cretenses venían de un sentido pagano, de una sociedad culturalmente pagana acostumbrada a hacer sacrificios por todo. Existía el Dios que usted quería. Y si no existía, usted lo inventaba. Y hacía un sacrificio para ese Dios para que le fuera bien. Entonces llegaban estos maestros, estos judíos, y decían, no, tú tienes que hacer esto para que el Señor te bendiga. O en realidad tú tienes que hacer esto otro, este sacrificio, tienes que abstenerte de esto, ponerte de cabeza para que el Señor te ame. Entonces Pablo reta también a Tito a decir, no, eso no es evangelio. Esa no es la palabra del Señor. Entonces también los servidores, los pastores, los ancianos, tienen ese deber. Y no es falta de amor lo que Pablo le está pidiendo a Tito. Al contrario, es amor a la palabra del Señor y amor a la iglesia del Señor. Cuidar a sus ovejas. Ahuyentar a quienes son vanilocuentes, son egoístas, hablan de sí mismos, inventan lo que quieren, distorsionan la verdad del Señor. Querido, ya para terminar, también hace una advertencia. También hay una responsabilidad también. Que dice así en el versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Son abominables, desobedientes y reprobados para toda buena obra. Es una amonestación muy dura. Es un desafío. No es solo también un desafío esto para los maestros, para los pastores, para los presbíteros, para los diáconos, para los servidores del ministerio. Es un desafío personal para ti y para mí. Profesar a Dios, conocer a Dios y no negarnos con nuestro ser. No convertir la libertad de Cristo en un libertinaje. No decir, que yo soy puro, entonces como yo soy puro, lo que hago está bien, aunque sea pecado. Queremos honrar a Dios. Comencemos con nuestra vida, con nuestra familia. Queremos una iglesia fiel. Seamos una iglesia fiel, sin temor a predicar y enseñar la palabra del Señor. ¿Quiere usted unirse a una iglesia fiel? ¿Sueña con una iglesia fiel? Sea fiel con la ayuda del Señor. Sea fiel con la ayuda del Señor. Queremos que la iglesia sea íntegra. Sea íntegra con la ayuda del Señor. Seamos íntegros con la ayuda del Señor. Querido, esta advertencia o esta palabra del Señor, Señor, guarde nuestros corazones. Dispongámonos a orar por nuestros pastores, por nuestros líderes,
para que seamos fieles al Señor, podamos conocer y no seamos reprobados en esta obra en la cual el Señor nos ha encargado, nos ha hecho parte, a usted y a mí, nación santa, pueblo escogido por Dios, para que Cristo sea llevado de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, con fidelidad y con integridad. Señor, guarde nuestros corazones y prepare nuestras vidas para honrar y servir por la gracia y por la gloria de Cristo. Oremos. Señor, queremos darte la gracia, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor Dios, por el testimonio de fidelidad y de veracidad que diste a Pablo, que diste a Tito, Señor. Gracias por tu palabra que hoy nos proyecta, que hoy, Señor Dios, nos alcanza por la gracia de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor Dios, a atesorarla con fidelidad, con integridad, Señor. Ayúdanos a conocerte, a estar atentos a tu voluntad. Ayúdanos también a llevar esta verdad a toda criatura, con fidelidad, con firmeza, con humildad. Ayúdanos a prepararnos, Señor. Ayúdanos, Señor Dios, a crecer a la altura de Cristo. Tu palabra, Señor Dios, y tu Espíritu Santo nos guarde, Padre Celestial, para tu honra y tu gloria. Señor, bendice. Queremos ser una iglesia que proclama y enseña el Evangelio de Cristo. Por él oramos, Señor Dios, y lo confiamos en su bendita muerte y resurrección. Amén.